Él me abandonó cuando más lo necesitaba. Estaba embarazada, pero acabo de descubrir la verdad real. No tengo idea de cómo explicar mi situación, pero lo intentaré. Sé lo extraño y único que es esto, quiero decir, si no me estuviera pasando a mí, no lo creería. Esto es largo, pero se necesita el contexto. Pido disculpas por los errores gramaticales, ya que todavía estoy un poco alterada. Conocí a mi exnovio desde que éramos adolescentes. Lo llamaré David. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él 18. Vivíamos uno al lado del otro en un buen vecindario. También vivíamos cerca de un pequeño prado, y un poco más lejos de ese prado, escondido entre muchos árboles, había un pequeño río. No le estoy haciendo justicia a este lugar porque el inglés no es mi idioma nativo, y estoy segura de que no lo estoy describiendo tan bien como podría, pero era un lugar increíble que usaba como un escondite cada vez que quería alejarme de mis padres o de la gente en general. Solía pensar que nadie sabía realmente de ese lugar y, si lo sabían, no se molestaban en ir allí porque durante todo el tiempo que estuve allí, nunca vi a nadie más. Imagina mi sorpresa cuando un día voy allí, y encuentro a David sentado junto al río. En ese momento nos habíamos visto por el vecindario, pero eso era todo. De todos modos, ese día comenzamos a hablar y nos hicimos muy cercanos. No íntimos porque yo tenía 15 años, y odiaba la idea de salir con alguien, y él tenía 18 años, y no era conocido por tener relaciones a largo plazo. Así que nos hicimos muy cercanos y conocí a su familia. Su madre era la persona más dulce. Su padre, recuerdo, era grosero, con chistes estúpidos, sexista e ignorante, a lo que David me dijo que no le hiciera caso. No le hice caso. Y luego estaba su hermano, al que llamaré Patrick. Esto se está haciendo largo, así que seré breve aquí. Patrick era tan malo como su padre, excepto que nadie podía negar que realmente amaba y cuidaba a David. No sé cómo explicarlo mejor. Patrick era grosero. Pensaba que las chicas solo servían para el sexo. Era un maldito racista y homófobo sin miedo a decirlo. Pero cuando se trataba de David, Patrick siempre estaba allí para él. Era sobreprotector con él y recuerdo que eso me hacía sentir una mezcla de tristeza y enojo porque, si podía amar tanto a su hermano, ¿por qué diablos no podía ser una mejor persona? En fin, mi amistad con David solo creció y debo dejar muy claro que, si Patrick era como su grosero padre, entonces David era como su madre, sin duda. David era dulce, cariñoso, su visión del mundo era similar a la mía. No era racista ni homófobo y siempre chocaba con su hermano por eso. Así que aceleremos las cosas, nos convertimos en pareja cuando yo tenía 17 y él 20. Las cosas eran increíbles y nuestra relación era buena. Él no era mi primera relación, ya que había superado eso de no salir con nadie, y había salido con otros chicos durante nuestro período de amistad. Literalmente no tengo quejas sobre él como novio. El problema era Patrick. Sí, a ese hombre no le importaba cuando yo solo era la amiga de David, pero tan pronto como me convertí en la novia, Patrick comenzó a tratarnos horrible. Si estábamos juntos, Patrick llamaba y le preguntaba a David si estaba pasando el tiempo con su pequeña puta, lo que hacía que David le dijera a Patrick que se fuera al diablo, y colgara el teléfono para pasar la noche conmigo. Él se disculpaba y yo le decía que no era su culpa, porque realmente no lo era. Se había puesto de mi parte más veces de las que podía recordar. Nunca dejé que los comentarios de Patrick me afectaran, y generalmente lo ignoraba por completo cuando lo veía. Era un idiota y no merecía mi atención. Así que Patrick se puso increíblemente celoso. Pensaba que estaba perdiendo a su hermanito y todo era muy estresante, y solo se detuvo y mejoró un poco cuando David le dijo a Patrick que o dejaba esa mierda o lo cortaría de su vida para siempre. Le dijo a Patrick que si alguna vez hacía un comentario desagradable sobre mí, incluso si era a sus espaldas, actuaría como si no tuviera un hermano. Eso lo sacudió un poco y los comentarios se detuvieron, aunque todavía llamaba cuando estábamos juntos o ponía los ojos en blanco cada vez que estaba en nuestra presencia, y nos veía siendo cariñosos o lo que sea. Sé cuánto le dolió la situación a David, porque aunque era consciente de lo desagradable y cerrado que podía ser su hermano, seguía siendo su hermano y lo amaba. Yo tuve la suerte de tener padres amorosos, pero entendía a David. Había veces en las que se derrumbaba, y lloraba porque su hermano se había metido en problemas nuevamente, y yo solo me sentía enojada y con el corazón roto. Lamentablemente, en ese entonces no sabía lo que sé ahora sobre el abuso y la manipulación. Por ejemplo, sé que Patrick realmente amaba a David y sabía que David lo amaba, pero definitivamente tenía miedo de que alguien más, yo, le quitara a su hermano. Así que intentó manipular a David con frases como sabes que cuando esta perra te deje, solo me tendrás a mí en este mundo. Encantador, ¿no? Los años pasaron, yo todavía estaba muy enamorada de David y él de mí.
Yo tenía 22 años y David 25. Estaba considerando estudiar en el extranjero, en Francia. No estaba decidido y, aunque todo sonaba muy soñado y maravilloso, una gran parte de mí no quería ir. Es solo que mis padres estaban tan orgullosos de mí y de la oportunidad, y siempre habían sido increíbles conmigo, no quería defraudarlos. Así que en ese momento todavía vivía con mis padres, pero David estaba alquilando un apartamento y viviendo con un compañero de cuarto, y su hermano lo visitaba de vez en cuando. Podía ver que todavía me odiaba, pero dado que David y yo habíamos estado saliendo durante tanto tiempo, supongo que simplemente me aceptó en la vida de su hermanito. Patrick no había cambiado con la edad y seguía siendo desagradable, pero un poco más comportado. Cuando le dije la noticia a David una noche, él estaba visiblemente afectado. Le dije que no sabía qué hacer todavía, e intentamos continuar con nuestra cita, pero el ambiente se arruinó y tuvimos una pelea. Él dijo que entendía mi lado, pero que no era como si estuviera a unas horas de distancia, estaría en Francia. Le dije que muchas parejas hacen que cosas como esta funcionen, y, para que conste, estaba hablando sin saber, e intenté convencerlo de que no sería tan malo. No funcionó, pero una vez que las cosas se calmaron, acordamos hablar de ello cuando yo supiera qué quería hacer. La cosa es que, aunque esto de Francia comenzó más como una forma de hacer que mis padres se sintieran orgullosos, a medida que pasaban los días, comencé a gustarme la idea. Realmente me gustó. Estaría estudiando literatura y periodismo en Francia. Podría escribir una novela sobre cómo me sentía dividida, y cómo iba y venía en el tema, y terminaría eligiendo a David cada vez. Pero supongo que dejé entrar esta pequeña preocupación, ¿y si realmente estoy desperdiciando una gran oportunidad? ¿Y si no la tomaba y me quedaba y luego, años después, resentía a David? El resentirlo y culparlo me asustaba mucho más que irme por un tiempo y luego volver con él. Tomé mi decisión y cuando lo invité a mi casa, ni siquiera tuve que decírselo porque ya estaba llorando. Tuvimos una gran pelea, y él me rogó que no me fuera. Dijo que me apoyaba en lo que quisiera hacer con mi educación, pero que no tenía que ir tan lejos. Lloró, gritó, suplicó y yo hice lo mismo. Me iría en 2 meses, y le pedí que dejara de pelear. Podríamos tener una relación a distancia y no me iría para siempre, volvería con él. Él estaba enojado y no me escuchaba. Quería irse a casa, pero le rogué que no lo hiciera porque estaba enojado y no quería que manejara enojado. Soy paranoica con este tipo de cosas. Pelear con alguien a quien amo, y luego no volver a verlo nunca más es uno de mis mayores miedos. Él sabe de este mío, y se quedó. Se fue a la sala de estar, mientras yo me quedé en mi habitación. Cuando era casi de noche, fui a buscarlo porque no quería pelear. Lo encontré viendo un programa de televisión en el sofá, y todavía estaba enojado. Le pedí que viniera a la cama conmigo y tomé su mano, y él me miró por un momento, antes de dejarme levantarlo. Pasamos la noche juntos y por la mañana me dijo que no podía hacer esto, no podía estar conmigo sabiendo que lo dejaría. Dijo que era mejor si dejábamos de vernos ahora mismo. Comencé a llorar de inmediato, pero no le pedí que lo reconsiderara. Quería hacerlo, pero si después de pasar la noche juntos después de esa gran pelea, todavía pensaba que era mejor separarnos, entonces no había forma de que pudiera convencerlo de lo contrario. Me besó, dijo que me amaba y me deseó suerte, y yo estaba hecha un desastre. Me saltaré la parte en la que pasé las siguientes semanas yendo y viniendo de nuevo en mi decisión, y preguntándome si había tomado la decisión correcta. Fue una tortura. Quería llamarlo todo el tiempo y rogarle que volviera, pero me contuve, incluso cuando le di mi teléfono a mi mamá para que lo escondiera de mí. Solo me derrumbé una vez y lo llamé. Quería enviarle un mensaje de texto, pero la idea de que él viera el mensaje y no respondiera me asustaba, porque eso sería horrible y no me daría esperanzas de una segunda oportunidad, pero no contestó. La vida continuó y yo estaba miserable, pero me aferré a Francia más que nunca. Supongo que esta es la parte en la que los sorprendo, en el segundo mes después de nuestra ruptura. Descubrí que estaba embarazada. No sé cuán importante es el detalle del control de la respiración aquí, pero fue un error de ambos en 2 instancias en las que no usamos condón. No estaba tomando pastillas en ese entonces, ahora sí. De todos modos, entré en pánico. El viaje era en 2 semanas, y ya ni siquiera me importaba. Quería llegar a David y decirle que lo sentía, y contarle sobre el embarazo y que podíamos ser una familia y todo eso. Excepto que, no importa cuántas veces lo llamara, no contestaba. Le envié mensajes de texto y nunca los vio. Fui a su apartamento solo para descubrir por su compañero de cuarto que David se había ido de viaje con Patrick. Me asusté y asusté a su compañero de cuarto y le pregunté si sabía a dónde iban, pero él, el compañero de cuarto, no lo sabía.
No eran amigos cercanos y lo único que David dijo fue que estaría de viaje con Patrick y eso era todo. Envié incluso más mensajes de texto, pero nunca los vería. Intenté rastrearlo sin éxito. Finalmente, decidí escribirle un correo electrónico. En mi mente, él no veía los mensajes de texto porque estaba en la carretera, pero en algún momento tendría que detenerse en algún lugar, ¿verdad? Así que vería el correo electrónico y luego los abría y volvería. Escribí el maldito correo y le conté todo. Le pedí que por favor me llamara tan pronto como lo leyera porque necesitaba hablar con él. Para hablar sobre nuestro bebé, lo necesitaba. Esto fue en el transcurso de una semana. La semana siguiente era mi viaje a Francia. Seguí esperando que llamara, respondiera o lo que fuera, pero nunca lo hizo. Estaba devastada. No podía creer que el hombre al que amé durante tanto tiempo, el hombre que pensé que era bueno, pudiera ignorarme así. Seguí intentando llamarlo, pero sonaba y me dejaba un mensaje de voz. Luego, todo lo que recibía era una notificación que decía que ese número no podía ser alcanzado. Decir que mi corazón estaba roto no hace justicia a cómo me sentía realmente. Consideré esperar hasta que volviera, pero si me estaba ignorando así cuando le acababa de decir que estaba embarazada, entonces no tenía sentido esperar. En mi mente, me odiaba y nunca quería volver a verme. En mi mente, estaba ignorando o rechazando a nuestro hijo no nacido. Fue lo más difícil que tuve que hacer, pero me quedé con el bebé, y no tenía el lujo de quedarme en la cama, esperando que volviera. Tomé esa oportunidad y viajé a Francia. Hablé con todos los encargados sobre mi embarazo. Dijeron que no había problema, así que estudié, tuve una bebé sana y hermosa a quien adoro muchísimo, y pasé los siguientes 4 años enfocándome en mi vida y en mi hija. Básicamente, desaparecí para todos los demás en mi ciudad natal, excepto mis padres. Cambié de teléfono, y nunca me interesó tener Facebook o Instagram, así que nunca me molesté con eso. Perdí contacto con algunos buenos amigos, pero si soy honesta, no me importó tanto. Todo y todos me recordaban a mi vida pasada, y mi vida pasada me recordaba a David. De todos modos, volví a mi ciudad natal por primera vez en 4 años hace 8 meses. Mis padres me ofrecieron quedarme con ellos nuevamente, pero alquilé una pequeña casa cerca de la escuela en la que actualmente enseño. Solo somos mi bebé y yo, y las cosas están bien. Bueno, estamos bien. Sabía que me encontraría con él. Puedes encontrar a cualquiera en este maldito pueblo porque es tan pequeño. Había la posibilidad de que tal vez se hubiera mudado, pero sabía que era una posibilidad remota porque realmente ama este lugar. Es su hogar. Así que me encontré con él mientras estaba atrapada en el tráfico. No tenía a mi hija conmigo y volvía del trabajo. Lo vi en la acera y él me vio. Tengan en cuenta que no habíamos tenido contacto durante 4 años. Nos miramos hasta que el semáforo se puso en verde y él gritó mi nombre, pero no me detuve. No podía perdonarlo. Esto ya es demasiado largo, así que me saltaré y diré que en el transcurso de unas semanas emocionalmente agotadoras, él me encontró y siguió intentando contactarme hasta que finalmente cedí y le grité. Mis padres estaban realmente en contra, por supuesto, pero yo sí quería obtener algún tipo de cierre o lo que fuera. Solo quería saber cómo pudo ser tan maldito horrible conmigo. Mi hija se quedó con mis padres y estaba más que emocionada, considerando que la miman como locos. Me fui a encontrarme con David. Aquí es donde las cosas se ponen locas. Y me refiero a locas. Él intenta hacer pequeñas conversaciones, pero yo no estoy para eso. Y salté al texto y al correo electrónico. Le pregunté cómo pudo hacerme eso, cómo no tenía remordimientos por ignorarme cuando estaba embarazada de nuestro hijo, cómo pudo tirar todo lo que teníamos a la basura solo porque quería estudiar en el extranjero. Él se volvió loco, pero no loco de una manera mala, de lastimarme. Sus ojos estaban muy abiertos y temblaba, y decía que nunca había leído ningún correo electrónico, que no sabía del embarazo. Seguía preguntando si le estaba diciendo la verdad, queriendo saber si me había quedado con nuestro bebé. Yo no estaba para eso y le pregunté cómo diablos no pudo haber visto el correo electrónico o los mensajes de texto. Me dijo que tan pronto como terminamos, cuando se fue esa mañana, le dijo a su hermano, solo puedo imaginar lo que su hermano dijo de mí. Pero de todos modos, su hermano sugirió un viaje por carretera y le prohibió llevar su teléfono, ya que este iba a ser un viaje de hermanos y Patrick ayudaría a David a superarme. Cuando regresaron, Patrick borró mis mensajes de texto de su teléfono por él. Esto es creíble porque los mensajes de texto que envié nunca revelaron el embarazo, solo el correo electrónico lo hizo. Así que podría haber pensado fácilmente que solo quería disculparme o volver con él y estaba siendo loca al respecto. Cuando le pregunté sobre el correo electrónico, dijo que cuando regresó y se conectó a su computadora y revisó su correo electrónico, no había ninguno mío.
No le creí, pero él siguió suplicándome, diciendo que yo lo conocía. Él no había cambiado, que yo me fuera fue lo peor que le había pasado, que nunca me abandonaría a mí y a nuestro bebé. Quería una prueba, seguía diciendo que lo sentía una y otra vez. Todavía me fui, pero algo cayó y mi corazón estaba pesado. Sonaba sincero. Si estaba avergonzado de lo que hizo, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué inventar una mentira elaborada sobre cómo no tenía su teléfono con él? Podría haberme dicho fácilmente que entró en pánico. Pero la cosa es que cuando le dije sobre el correo electrónico y el embarazo, se veía sorprendido o impactado. La forma en que seguía preguntándome si le estaba diciendo la verdad, no lo sé. Parte de mí le creía o quería creerle. Pero otra parte solo quería que le dijera que se fuera al diablo porque si estaba siendo honesto, entonces eso significaba que pasé 4 años pensando que el padre de mi hija nos había abandonado cuando ese no era el caso en absoluto. Le dije a mis padres e incluso ellos parecían sorprendidos, pero me aconsejaron que tuviera cuidado, me dijeron que es más que probable que sea una mentira y que solo quiere salvar su imagen. Dejé que las cosas siguieran y pasé la noche con mi hija. Y unos días después, él me pidió que lo encontrara de nuevo. Seguía diciendo que era urgente y que si después de eso nunca quería verlo de nuevo, entonces estaba bien, pero que necesitaba escucharlo. Llámenme débil, pero acepté. Cuando llegué, él estaba furioso. Temblaba, estaba enojado. La última vez que lo vi así fue cuando terminamos. Nunca fue violento, pero me sentí rara viéndolo así. Le pregunté qué era tan importante y me dijo que era su hermano. Eso fue todo. Le pedí que explicara y aquí está la razón por la que ustedes necesitaban saber primero esta gran historia de fondo, por qué necesitaban saber sobre su relación con su hermano. Patrick sabía sus contraseñas. Patrick lo sabía todo. Patrick había iniciado sesión en la cuenta de correo electrónico de David, y había eliminado el que yo envié. Estaba en shock. Me senté a su lado sin hablar durante unos minutos hasta que le pregunté cómo estaba seguro. ¿Cómo podía confiar en él? David dijo que había ido a casa y había contactado a su hermano. Estaba desesperado después de enterarse de nuestra hija, de los mensajes de texto y del correo electrónico. Patrick intentó acusarme de mentir sobre el bebé, diciendo que probablemente era de alguien más. Intentó hacer parecer que solo estaba tratando de hacer que David se sintiera mal. Discutieron y David colgó. No sé si le entró el remordimiento, pero Patrick lo llamó una hora después, y le dijo que había iniciado sesión, y eliminado el correo electrónico porque tenía miedo de que David volviera conmigo y se olvidara de él. Afirma no haber leído el correo electrónico, que tampoco sabía del embarazo, pero estoy segura de que eso es mentira. David me contó todo esto mientras se disculpaba, y lloraba y me suplicaba que le creyera. Estaba en shock, aturdida, congelada. Si es verdad que todo ese sufrimiento sucedió por culpa de Patrick, David seguía suplicándome que lo perdonara, diciendo que había cortado relaciones con su hermano, y que le tomó cada onza de fuerza de voluntad no ir a su casa y matarlo. Me dijo que nunca me habría abandonado. Dijo que entendía mi enojo, pero si podía encontrar en mi corazón dejarlo ver a nuestra bebé. Aunque fuera solo una vez, me suplicó que le creyera hasta que su voz comenzó a quebrarse. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Han pasado 4 días desde ese evento. 4. Mis padres están escépticos. No puedo dejar de llorar. No puedo pensar con claridad. Por el amor de Dios, necesito algún consejo. Llámenme estúpida, pero una gran parte de mí le cree. Patrick es un pedazo de mierda, y es capaz de hacer eso. Siempre tuvo miedo de perder a su hermano porque David es la única persona en el mundo que podría amarlo, incluso con todos sus errores. Otra parte piensa que estoy siendo tonta. David me ha estado dando espacio, y solo me ha enviado un mensaje diciéndome que está dispuesto a aceptar lo que sea que decida. No sé qué hacer. Necesito pensar en mi hija. Si es verdad, entonces no quiero que mi bebé crezca sin su papá. Si está dispuesto a ser padre, no lo sé. No lo sé. Ayuda, por favor. Esta publicación fue eliminada y el usuario fue eliminado. Esta fue una publicación recuperada que pude encontrar. Actualización, él me abandonó cuando más lo necesitaba. Estaba embarazada, pero acabo de descubrir la verdad real. Estoy abrumada y sorprendida por la amabilidad y el cuidado que ustedes me mostraron. Gracias. Ojalá hubiera podido responderles en la publicación original, pero estaba bloqueada. Pido disculpas nuevamente por los errores gramaticales. El inglés no es mi idioma nativo y, si una oración no tiene sentido, por favor díganme. Muchas preguntas surgieron en la publicación original, comprensiblemente. Dejé muchos detalles fuera porque tenía prisa por llegar al punto y realmente necesitaba consejos sobre qué hacer.
Algunas cosas, sin embargo, intenté explicarlas en esa publicación, pero supongo que se perdieron en la traducción. Lo abordaré, respondiendo primero a las preguntas más urgentes. Mis padres estaban furiosos. Estaban furiosos por la forma en que David me ignoraba, y mi padre quería ir a golpear la puerta de los padres de David, y arrastrar a su padre por el cuello para obtener algunas respuestas. Le dije que no lo hiciera, lo que lo llevó a estar enojado conmigo. Mi madre quería que responsabilizara a David, y me dijo que si no quería ser padre, entonces al menos tendría que ayudar con la manutención del niño, considerando que no tuvo problemas para concebir al niño conmigo. Pero yo estaba devastada. No entré en este tema porque, honestamente, pensé que no tenía que hacerlo, pero tengo dinero. Pude permitirme una vida decente para mi bebé y para mí mientras estaba en Francia, e incluso conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería mientras estaba allí. No quería llamar a los padres de David y exigirles que me dijeran a dónde había ido su hijo. No quería irrumpir y decirle a su madre, a quien adoraba, que su hijo me había dejado embarazada, y me había ignorado en todos mis intentos de contactarlo. No quería el dinero de David. Dolería demasiado ver al hombre del que había estado tan enamorada, el padre del niño al que ya amaba más que a nada, siendo obligado a compartir la paternidad mediante la manutención del niño. No quería hacer nada de eso porque tendría que admitirme a mí misma que David realmente me estaba ignorando la existencia de nuestro hijo. No estaba pensando con claridad, estaba destrozada. Sé que debería haberlo manejado mejor y haberlo intentado más, pero estaba asustada fuera de mí, y, además, estaba enojada más allá de la razón. Nunca podré explicar adecuadamente lo que se siente ser abandonada por alguien a quien amé y en quien confié tanto. En mi mente, él no me quería. Había enviado innumerables mensajes de texto y un correo electrónico diciéndole sobre nuestro hijo. No fue suficiente y ese es un error que me perseguirá por el resto de mi vida, y créanme cuando digo que pagué el precio. Lloré durante tanto tiempo y pasé por tantas emociones que despertar con los ojos hinchados se convirtió en algo normal. Mi primer año en el extranjero fue patético y triste, para ser honesta. Mis padres se quedaron conmigo las primeras semanas, y luego regresaron. Estaba en un lugar donde la gente no hablaba mi idioma, y aunque sabía francés y podía leer y escribirlo correctamente, hablarlo era diferente. Me ponía nerviosa y cometía algunos errores. Hice amistad con una chica estadounidense, pero no dejé que se acercara demasiado al principio. La primera vez que mi bebé pateó, estaba sola. Fue una avalancha de sentimientos y estaba tan feliz de que esta pequeña cosa estuviera creciendo dentro de mí, y cuando me di cuenta de que David no estaba allí, lloré. Lloraba y le hablaba a mi vientre y le pedía disculpas a ella, mi bebé, y le prometía que sería la mejor mamá del mundo. Cuando mis padres regresaron a nuestro pueblo, mi madre me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto sola. Si realmente no quería involucrar a la justicia, le dije que estaba segura. Fue estúpido, pero era yo a los 22 años, con el corazón roto y llena de hormonas del embarazo. Quería fingir que David no existía. Quería desesperadamente borrar la ruptura porque si no lo hacía, no podría cuidar adecuadamente a la pequeña humana dentro de mí. Quería crecer. Quería despertar y tener 3 décadas de maternidad grabadas en mi cerebro para saber exactamente qué hacer y cómo comportarme. Ha habido cierta confusión sobre mi intento de contactarlo. Aunque, después de que terminamos, no tuvimos contacto. Él tiene Facebook, pero yo no, así que fue fácil evitarlo en Internet. Soy muy testaruda y orgullosa. Así que cuando se fue, decidí que eso era todo. Él no me quería y seguiría con mi vida. Excepto que me derrumbé y cedí, y lo llamé una vez antes de saber que estaba embarazada. No contestó y no lo intenté de nuevo, hasta que me enteré de nuestro bebé. Una vez que me enteré, lo llamé como loca y le envié mensajes de texto. No le dije que estaba embarazada por mensaje de texto porque quería hacerlo cara a cara. Fui a su apartamento y fue entonces cuando me enteré por su compañero de cuarto que se había ido de viaje con Patrick. David y yo no habíamos tenido contacto, y no tenía idea de a dónde en el mundo podría haber ido. Intenté preguntarle a su compañero de cuarto, pero no lo sabía. Expliqué en mi publicación original que David y este tipo no eran cercanos y apenas hablaban. Solo compartían un apartamento. En este punto ya estaba bastante desesperada, pero como dije, no quería ir a sus padres y decirles. Quería decirle a David. Mi mente era David, David, David. Intenté creer que la razón por la que no había respondido a mis mensajes de texto o contestado mis llamadas era porque estaba en la carretera y la señal era mala. Me dejé creer en todas las teorías ridículas que mi mente inventó porque no podía creer que realmente me estuviera ignorando. Mientras tanto, el día de mi viaje estaba cerca,
y estaba lista para cancelarlo si había una posibilidad de que David y yo pudiéramos ser una familia. No podía posponer el viaje, eso ni siquiera era una opción. No estaba volando a Francia de vacaciones. Iba allí a estudiar. Las clases comenzarían pronto y tenía esta oportunidad y podía tomarla o dejarla. Como David no contestaba, tuve que mantener este viaje como mi plan de respaldo. No tenía forma de rastrearlo, especialmente sin saber a dónde fue y negándome a involucrar a sus padres. Así que le envié un correo electrónico contándole sobre el embarazo, diciendo que quería decírselo cara a cara, pero que no me dejó otra opción. Envié el correo electrónico porque tarde o temprano tendría que detenerse en algún lugar y leerlo. Envié el correo electrónico exactamente una semana antes de mi viaje. Eso le dio tiempo suficiente para leerlo y llamarme. Nunca lo hizo. Esperé como loca. Hasta el punto en que mi madre discutía conmigo porque estaba tan miserable. Y luego la escuchaba llorar con mi padre en la habitación de al lado. Dashit es un pueblo pequeño y la gente hablaba de mí. No sabían que estaba embarazada. Solo sabían que me había ido. Mis padres me llamaban con actualizaciones de vez en cuando, y me decían que la gente preguntaba dónde estaba. Mi madre respondía educadamente que estaba viajando y lo dejaba así. Desde que regresé, pocas personas me han hablado sobre mi viaje. Principalmente hablan de mi hija y se preguntan cuándo la tuve. No tengo problema en decirles que la tuve durante mi viaje y que soy una madre soltera. Por lo general, captan la indirecta y no preguntan sobre el padre. Los pueblos pequeños y la vida real no son como en las películas, donde cada persona que te ve se te acerca inmediatamente queriendo actualizaciones sobre tu vida. Tienen sus propias vidas que atender. Claro que hubo algunos chismosos aquí y allá, pero nunca les presté mucha atención. Mis padres querían destruir a David y a toda su familia, pero les rogué que no lo hicieran. Solo quería olvidar. Les dije que fingieran que ni siquiera existían, y si veían a David en la calle, que lo ignoraran. Un día mi madre me llamó, y me dijo que se había encontrado con David en el supermercado, pero él estaba en otro pasillo. Él la vio, pero mi madre simplemente se fue. Otra vez me llamó y me dijo que David había tocado a su puerta tarde en la noche. No contestaron. Todo lo que David sabía era que me había ido de viaje, y que mis padres de repente habían dejado de hablarle. Todo lo que mis padres sabían era que David era el cabrón que dejó embarazada a su hija, y la abandonó y ahora intentaba explicar sus acciones. David no podía contactarme porque había cambiado mi teléfono, conseguí un nuevo correo electrónico que solo compartí con mis padres, maestros y solicitudes de empleo. Después de eso, le dije a mi madre que no podía seguir escuchando sobre David porque era demasiado difícil seguir adelante. No quería saber qué estaba haciendo. Quería que desapareciera de mi mente por completo. Nadie más que mis padres, y una amiga muy cercana sabían sobre mi embarazo. Nadie. No es como si fuera corriendo por ahí diciéndole a la gente que estaba embarazada y abandonada. Soy una persona privada. La amiga cercana que sabía resulta ser mi mejor amiga y la madrina de mi bebé. Nos conocimos en la secundaria y luego ella se mudó a otra ciudad, pero mantuvimos el contacto. Igualmente, ella también estaba furiosa conmigo y mi decisión de no pedir manutención infantil y solo querer seguir adelante. Pero de todos modos se mantuvo a mi lado. Entiendo que vivimos en un mundo donde la tecnología prácticamente gobierna nuestras vidas sociales, pero eso no significa que tenga que ir contándole a todos sobre la mía si elijo no hacerlo. En cuanto a los amigos en común, conocí a David cuando yo tenía 15 años y él 18. Nuestro círculo social era muy diferente, y la única razón por la que incluso comenzamos a hablar fue porque nos conocimos por casualidad cerca de ese río. Incluso cuando comencé a salir con él a los 17 años, la mayoría de mis amigos eran las chicas de la escuela, mientras que David salía con personas de su trabajo en ese momento. Por supuesto que los conocí, pero nunca fui cercana a ellos, y David no era cercano a los míos. Diablos, no era tan cercana a mis amigos externos, excepto la madrina de mi hija. A medida que crecimos, aunque nos amábamos, nuestros intereses académicos y profesionales eran muy diferentes, lo que nos llevó a otro círculo social diverso. Siempre me gustaron las artes, la poesía, los museos y David estaba en los deportes, los autos y las motos viejas. Cuando terminamos, él trabajaba como mecánico y tengo que admitir que es muy bueno en eso. Si lo pones a hablar, digamos, de un Shelby Mustang 67, te contará todo lo que hay que saber sobre él durante horas. Siempre me fascinó eso. Leí todos los comentarios y tomé todo en consideración. Decidí que reunirme con David primero, y hablar cuando ambos estuviéramos tranquilos, y menos impactados sería el enfoque correcto para esto, así que le envié un mensaje de texto al día siguiente,
y le pregunté si podía reunirse conmigo en un pequeño restaurante cerca de mi casa después de salir del trabajo. Respondió que sí casi de inmediato e incluso se ofreció a llevarme, pero lo rechacé. No quería que dependiera de él para volver a casa. Le digo a mi bebé que pasará la noche con sus abuelos y ella está bien con eso. Aunque me pregunta si algo está mal por la expresión en mi rostro, eso ya tira de todas mis cuerdas y me emociona, pero le aseguro que no pasa nada. Voy a encontrarme con David y no estoy de humor para charlas triviales, aunque estoy mucho más tranquila que la última vez que lo vi. Me agradece por esta reunión, me sonríe y eso me lleva 4 años atrás. Es la misma sonrisa torpe y de niño. Le digo que me cuesta creer que esto esté sucediendo, que si lo que dice es verdad, entonces no puedo aceptar el hecho de que perdí 4 años de mi vida odiándolo y extrañándolo. Eso parece tener un efecto en él. Y mira hacia abajo antes de decir que lo siente, que no puede imaginar el tipo de dolor por el que debía haber pasado. Pero que también le cuesta creer que tiene una hija de 4 años. Dice que no puede creer que su propio hermano haya hecho algo así. Es entonces cuando le pregunto sobre Patrick. David me dice que Lunatic ha estado tratando de contactarlo sin parar, diciendo que jura que no leyó el correo electrónico antes de eliminarlo y que no sabía que estaba embarazada. David le dijo a Patrick que no importaba. No tenía derecho a eliminar nada. En este punto todavía tengo dudas, y le pregunto cómo puedo confiar en él. Así que me muestra su teléfono, y toda la conversación que tuvieron por mensaje de texto. Hubo llamadas telefónicas y mensajes de voz que seguían sobre lo arrepentido que estaba Patrick. La última conversación, Patrick le envió un mensaje de texto a David diciendo que hizo algo estúpido por amor. ¿Qué? Porque extrañaba a su hermano y pensaba que yo solo estaba usando a David como todas las putas. David me mostró su respuesta a eso y decía lo siguiente: por amor o no, tu error me costó 4 años de mi vida que podría haber pasado con mi hija. No puedo y nunca te perdonaré por esto. Tienes algunos problemas serios y espero que te traten. Pero no puedo sentir nada por ti excepto lástima. No quiero verte ni contactarte nunca más. Lo leí una y otra vez. Y mientras reviso los mensajes, veo que ha estado ignorando o discutiendo con su hermano desde el día que le dije sobre el bebé. Si bien podría haber fabricado fácilmente todo esto, ahora estoy más inclinada a creerle. Me dice que desde entonces ha sido fiel a su palabra, y ha cortado a su hermano de su vida para siempre. Tan pronto como me doy cuenta de que es verdad, comienzo a llorar, no sollozando ni nada por el estilo, pero no puedo evitarlo. David se muerde el labio inferior y espera a que me componga. Le digo que esto es demasiado surrealista. Le digo que lo siento. Le digo que una parte de mí todavía lo odia. Él dice que lo entiende. Hay unos segundos de silencio, antes de que le diga que nuestra hija es increíble. Él se ilumina con eso. Me pregunta cómo es ella, me pide que le cuente todo y lo hago. Le cuento sobre todo lo que hace, y lo que le gusta y lo que odia. Cuando le digo que odia los guisantes, se ríe porque él también los odia. Me pregunta si puede conocerla y dudo un poco. Le digo que hay muchas cosas que necesitamos discutir todavía. Le pregunto si sus padres saben. Me dice que saben que peleó con Patrick, pero no saben la razón. Dice que pensó que eso era algo que deberíamos hacer juntos. Hablamos de muchas cosas a lo largo de toda la noche, incluso si salimos con alguien o no. Ambos lo hicimos. Quiero decir, él tuvo una relación a largo plazo con una chica que duró 2 años, pero terminó con ella. Yo solo tuve pequeños romances porque estaba enfocada en mis estudios, y tenía un bebé que cuidar, y absolutamente no tenía tiempo para salir en serio, o incluso pensar en enamorarme de nuevo. Cuando terminamos de cenar, le digo que puede conocer a nuestra hija. Ni siquiera puedo describir su reacción adecuadamente porque fue tan sincera. Hizo que mi corazón se derritiera. Él llora, yo lloro, estoy bastante segura de que todos nos están mirando, pero él me agradece una y otra vez. Le digo que lo tomaremos con calma, y no le soltaremos la bomba de inmediato y él está de acuerdo conmigo. Juro que estaba haciendo un buen trabajo manteniendo las cosas entre nosotros estrictamente sobre nuestra hija y llenando los vacíos de nuestro pasado, pero cuando estábamos a punto de irnos, se paró demasiado cerca y me dijo que todavía me encontraba la chica más hermosa del mundo. Solía decirme eso mucho, incluso cuando solo éramos amigos a los 15 y 18 años. Le sonreí porque no sabía qué más hacer, y le dije que nos veríamos al día siguiente en mi casa. Al día siguiente lo dejé conocer a nuestra hija. La presenté como un amigo mío. Mi bebé todavía es, bueno, una bebé. Es muy inteligente y divertida y le gusta hablar mucho, pero también le gusta pasar tiempo jugando y haciendo sus propias cosas. Fue muy amable con David, quien a su vez estaba tratando muy duro de no llorar frente a ella, no de tristeza, pero estaba muy emocionado. Yo también lo estaba.
Cenamos y le pedí a mi hija que le contara a David sobre sus cosas favoritas para hacer, sus programas de televisión favoritos y así. Habló durante horas y David no paraba de sonreír y participar. En un momento admitió cuánto le gustan los caballos, y David exclamó que a él también le encantaban. Los dos nos reímos porque sé que en secreto les tiene miedo. Mi abuelo tiene una granja. Solíamos pasar las vacaciones allí y David siempre se negaba a montar a caballo, porque aparentemente se caería, y se rompería todos los huesos de su cuerpo. Pero poco después mi hija me miró, y me preguntó si podía ir a jugar con sus juguetes. Miré a David y pude ver lo triste que se veía. Intenté que se quedara con nosotros un poco más, pero el mismo David me dijo que estaba bien. Así que la dejé ir y se fue a su habitación a jugar. Fue realmente muy agridulce verlos interactuar entre ellos, aunque después de eso David y yo hablamos, y lloramos porque eso es lo que siempre parecemos hacer ahora, y él me dijo que ella era hermosa, que tenía su cabello rubio. Se disculpó de nuevo por lo que sucedió. Hablamos sobre buscar un terapeuta para los tres. No le estamos diciendo a nuestra hija que el hombre amable que acaba de conocer es en realidad su padre, al menos no todavía. David seguirá visitando todos los días, conociéndola y luego se lo diremos. También necesitamos decírselo a sus padres, algo de lo que no estamos seguros si hacerlo ahora o esperar hasta que le digamos a nuestra hija primero. Cualquier consejo sobre esto sería muy apreciado. David está abajo ahora mismo con nuestra bebé. Ella lo está haciendo ver Adventure Time. Actualizaré cuando finalmente se lo digamos a ella y a sus padres. En cuanto a David y a mí, solo estamos enfocados en nuestra hija en este momento. Me doy cuenta de que nunca sabré la verdad completa. No dudo tanto de las palabras de David como antes. Pero como dije, nunca lo sabré. Que él haya cortado a Patrick de su vida, y me haya mostrado los mensajes de texto, y me haya contado sobre las llamadas telefónicas es realmente bueno, sin embargo. Eso es lo que más nos preocupa, Patrick lo sabe. Para ser honesta, estoy aterrorizada de ese hombre y estoy manteniendo los ojos abiertos. No sé si llegaría tan lejos como para decírselo a sus padres, pero no por mí o por mi hija o incluso por David, sino porque Patrick sabe lo que hizo. No importa si leyó el correo electrónico antes de eliminarlo o no. Tuvo una gran consecuencia que afectó a todos, incluido un bebé inocente. Bueno, adoro a la madre de David. Siempre ha sido amable, dulce y cariñosa conmigo. ¿Su padre es horrible? No muy diferente de Patrick, y la primera vez que David me llevó a su casa. Y esto fue antes de que saliéramos. Me dijo que simplemente ignorara a su padre. Sé que su madre se sentirá horrible por todo esto, pero no puedo imaginar cuál será la reacción de su padre. Estamos sordos preguntándole al consejero. Esa es una gran idea. Gracias. Moral, la manipulación y los celos pueden destruir relaciones valiosas. Es importante comunicarse abiertamente y no dejar que terceros interfieran en asuntos personales cruciales.